Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy tenemos un vídeo un poco más breve. Vamos a hacer primero un resumen, porque he encontrado un sitio donde hay más o menos un resumen de lo que ha pasado esta semana en el mercado de Bitcoin, con todas las nuevas actualizaciones que hay de empresas que quieren comprar. El resumen que nos dice aquí arriba dice hay 16 nuevas compañías que establecen tesorería o van a establecer tesorería de Bitcoin. 5 ya han empezado, entre esas 5 han comprado 97,74 Bitcoin esta semana, 11 planean comprarlo, o sea, 5 han comprado ya, 11 planean, 16 nuevas. 16 compañías que ya estaban añaden en total 4.456 Bitcoin esta semana, con las que han comprado Strategy, con las que han comprado, bueno, todas las que han comprado esta semana, 16 compañías han comprado y en total han comprado 4.456. Y 11 compañías anuncian futuras compras de billones de dólares, incluidos 4 que todavía no se han lanzado. Todavía no han dicho cuántos Bitcoin van a comprar, pero han dicho que van a comprar, ¿no? Y aquí nos viene un resumen un poquito de todo lo que ha pasado en la semana. Muchas de ellas ya las hemos comentado. Compañías que o han comprado, o piensan comprar, o piensan recaudar, o tienen en el futuro pensado llegar a cierta cantidad de Bitcoin, ¿no? Entre estas, pues aquí veis que K33 Stars ha comprado 10 Bitcoins, Norwegian Block Exchange ha comprado 6, Locate Technologies Limited ha comprado 6,08, para empezar además, Start with, o sea, empieza con esa cantidad, pero seguramente seguirán comprando. Banadi Coffee ha empezado comprando 5 y tiene objetivo de comprar 10.000 en el largo plazo. Meanwhile anuncia que está holdeando 70,65 y seguramente seguirán comprando más y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra que propone en el largo plazo comprar hasta 15.000 bitcoins, otra $500 en bitcoin, otra 1.000 bitcoin, otra 100 millones de dólares en bitcoin y así todas las que hemos tenido esta semana. Para que veáis que esto sí que está pasando bastante desapercibido, no sale en las noticias. Si nos vamos a a Cointelegraph o a Criptonoticias, vemos noticias, pero ninguna refleja todas las compras que se están haciendo, simplemente pues análisis, comentarios de personas, no, ya veis, no lo refleja aquí. Son noticias un poquito que no te están diciendo lo que está pasando en el mercado. Y otra cosa que quería aclarar también es respecto al sentimiento. Las personas se piensan que porque aquí en este canal anunciamos todas estas compras que están haciendo las empresas, el sentimiento de mercado es positivo. El sentimiento de mercado no es positivo. Primero, el sentimiento que cuenta para el análisis no es el de las empresas nunca. El sentimiento que cuenta para el análisis, para hacer ser contrario a ese sentimiento, que es lo que normalmente te da beneficio ser contrario al sentimiento general del mercado, es el sentimiento general del mercado de los pequeños inversores. Ese es el que cuenta. No importa que las empresas estén en FOMO, eso no es sentimiento positivo del mercado, son empresas, es diferente. Lo importante para ir en contra del sentimiento es el que tienen los particulares, y aquí los particulares ni están ni se les espera en el corto plazo. No hay particulares comprando Bitcoin. Ese es el sentimiento que te marca en qué punto del mercado estás. Si estuviesen comprando como locos los particulares, ahí sí que estaríamos en un posible pico de mercado. Pero es que estamos lejísimos de que los particulares estén comprando con euforia. Lejísimos no, lo siguiente. O sea, si lo tuviese que comparar con otras fases de otros ciclos anteriores, ciclos, me refiero a ciclos emocionales de los inversores, no estamos ahora mismo ni como a mediados del 2017. A mediados del 2017 había mucha más euforia entre los particulares respecto a Bitcoin que ahora. ¿Por qué? A pesar de que ahora estamos con subidas muy importantes y porque la gente ve el precio nominal y lo ve caro. No se dan cuenta lo que puede llegar a crecer. Solo piensan en el número 100.000 y lo ven caro. Entonces andan intentando buscar otra cosa. Están desilusionados también con las altcoins porque no suben. O sea que no hay un sentimiento positivo para nada en el mercado. Lo que yo os transmito de las empresas, que sí es positivo,
no tiene nada que ver con el sentimiento general de los particulares. Las empresas están comprando y la gente ni se está enterando de que están comprando, porque ni siquiera lo sacan en las noticias. Si hubiese sentimiento eufórico entre los particulares, todas las noticias que estarían apareciendo aquí en Cointelegraph y en Criptonoticias y en todas las empresas, todas las páginas que hablan de criptomonedas, estarían apareciendo aquí todo el rato: compra no sé cuántos Bitcoin tal empresa, compra no sé cuántos Bitcoin esta otra, va a comprar no sé qué, va a emitir. Serían todas esas noticias y estaríamos con euforia. No aparecen aquí. No hay nada. Solo ves, pues, yo qué sé, pues fijaros qué noticias. Carrera por la gobernación en Nueva Jersey será la próxima prueba electoral para las criptomonedas. El precio de Bitcoin podría llegar a 150.000 a final de año. Trump promociona meme coin. O sea, no pone nada de lo que está pasando con Bitcoin, esa entrada de dinero. Por lo tanto, no hay euforia entre los particulares porque ni siquiera los medios te la están transmitiendo. No les interesa. No les interesa, están comprando los grandes. Cuando están comprando los grandes no quieren competencia. Te distraen con otra cosa, que si meme coins, que si Ethereum, que si no sé qué. Solamente se leen las noticias grandes de Strategy, que compra 1000, pero no te enteras que hay otras 16 empresas que han comprado esta semana. Y la semana anterior otras, y que las que están comprando por detrás, más pequeñas, también quieren comprar más. De eso no te enteras. Entonces estamos muy lejos de esa situación de euforia, ¿vale? Entonces quería aclararlo antes de seguir adelante. Ahora vamos con el análisis ya. Por cierto, la vela de ayer fue bastante impresionante para ser sábado. No pensaba yo que un sábado tendríamos tanto movimiento. Muy bien, se acercó a los 106.000 otra vez. Es la resistencia. Esta semana es una prueba importante, esos 106.000. Si superamos ese nivel esta semana, no me extrañaría verlo cerca de 109.000. No me extrañaría verlo cerca de 109.000 durante la semana, en algún momento. Ya habéis visto que la oportunidad la aprovecharon rápido, no dejaron muchas horas en esa zona donde marcamos el mínimo, en la zona de los 100.372, duró poquísimo. Ha rebotado con mucha fuerza. No he visto todavía el tweet, bueno, allí todavía será de noche en Estados Unidos, no he visto el tweet de Michael Saylor, pero seguramente tendremos a la tarde su tweet con los puntitos naranjas avisando que seguramente estará comprando durante el fin de semana. Y nada, lo que he comentado estos días atrás también, que como el mercado, digamos que se ha limpiado bastante con esta vela que hizo el día 5, con esa caída a los 100.372, pues el mercado tiene bastantes posibilidades de ir hacia arriba, porque no hay mucha resistencia ahora, se han limpiado esas posiciones largas, y al limpiarse esas posiciones largas, pues es más fácil romper resistencias, así que por eso digo que esta semana hay opciones de superar esa barrera de los 106.133 y continuar con las subidas. Veremos a ver qué pasa, porque también el mundo está muy turbulento también por todos los sitios y cualquier cosa te puede sorprender en negativo, pero en principio las bolsas apuntaban a subidas a máximos a final de la semana pasada y si se da esta semana esa subida hasta máximos de la bolsa, ayudará a que Bitcoin vaya hacia 109.000 probablemente. Pero bueno, cualquier retroceso que pueda haber y que se vaya en torno a esta línea verde que tenemos aquí sería buenísimo para volver a comprar, ¿eh? Lo digo porque, ya digo, en cualquier momento pues puede salir cualquier noticia un poco extravagante que haga que la gente se asuste un poco y venda, porque el otro día también fue un poco eso, la gente se asustó pues, sin motivos, porque la gente se asusta sin motivos, o sea, da igual, sacan cualquier noticia que no tiene nada que ver con Bitcoin y la gente los regala ahí a 100.000. Bueno, pues luego se encontrará dentro de 3 meses que esos Bitcoin que regaló a 100.000 los echará de menos cuando esté a 120.000 o 130.000. Es lo que hay, ¿no? Lo dicho, cualquier retroceso a la línea verde creo que estaría bien para volver a comprar, o sea que se aprovecharía. Gráfico semanal se apoyó en la línea verde también, que es la línea que une los máximos anteriores, los que tuvimos en 2021, con lo cual es una zona importante esa línea verde que no debería perderse, así que ahí tenemos un límite también bastante interesante para hacer compras en el gráfico semanal. Y la vela está terminando bastante bien, vamos a ver cómo cierra hoy. Si cierra así o mejor,
La vela al final será neutral, con lo cual la semana que viene, a nada que rompamos la zona de los 106.000, se iría hacia los cuerpos de las velas de las 2 semanas anteriores, de la semana del 19 de mayo y la semana del 26 de mayo. Con lo cual iríamos hacia esa zona cercana a los 109.000 que os estoy diciendo. Tanto en el gráfico diario como en el gráfico semanal encajaría bien una ruptura en 106.000 para ir hasta la zona cercana a 109.000. Quizás no llegue a 109.000, pero muy cerca de 109.000. Y en gráfico horario, después de un montón de horas subiendo prácticamente sin parar, ha tenido alguna hora aquí un poquito de descanso, pero ya veis que ha sido un rebote tremendo, pues se ha encontrado otra vez con la zona de resistencia y se está yendo un poquito para abajo, sobre todo en esta última hora, ¿no? Ya sabéis que los domingos además el mercado está un poco cauto hasta la tarde, y a la tarde ya cuando empiezan a intuir cómo abren los futuros de Estados Unidos, a las 6, 7, 8, 9 de la tarde ya empieza a mostrarse un poquito mejor. Así que yo espero que para esas horas otra vez volvamos a repuntar hacia la zona de 15.700, una cosa así, perdón, 15.000, 105.700, y ahí en esos niveles ya nos deja en las puertas de la resistencia para que si el lunes la bolsa más o menos abre bien y el mercado abre con ganas, pues podamos romper esa resistencia. ¿Vale? Así que en esa situación está Bitcoin ahora mismo. Y vamos a mirar las altcoins. Tenemos la dominancia subiendo, está en 64,68. Fijaros cómo ha vuelto a recuperar prácticamente los máximos. O sea, no está en máximos, pero ¿cuántas veces ha estado por encima de esta dominancia en estos últimos años? Pues fijaros, vamos a ver desde dónde no está en estos niveles. No está en estos niveles desde febrero del 2021, o enero, febrero de 2021, y desde esa fecha solamente ha habido aquí 3, 4, 5 días, solamente 5 días que desde febrero o finales de enero de 2021 ha estado por encima de la dominancia que está ahora, lo cual es brutal. Brutal, porque han salido un montón de monedas al mercado y lo único que han hecho esas monedas ha sido diluir la capitalización de las altcoins entre ellas, mientras que Bitcoin ha seguido ganando capitalización, ganando capitalización, ganando capitalización. O sea, haceros a la idea de que en el 2021, en enero, finales, pues no sé cuántas altcoins habría, 30.000, 40.000, y ahora hay millones. Y en esas 40.000 capitalizaban lo mismo que los millones que hay ahora. ¿Qué quiere decir? Que todas esas que han salido, altcoins nuevas, le han quitado capitalización a altcoins que ya estaban. Y Bitcoin, sin embargo, pues ha seguido ganando terreno, seguido ganando terreno y seguirá ganando terreno en el largo plazo. En el largo plazo, en el corto plazo, evidentemente tendremos movimientos como el que hemos tenido aquí desde el día 7 de mayo hasta el día 14 de mayo. Tendremos algún repunte de alguna altcoin, pero serán puntuales y luego el mercado volverá a la tendencia que tiene, que es a que la dominancia de Bitcoin suba. Es lo que estamos viendo, ¿vale? Bien, repasito rápido de las altcoins y con eso terminamos. AAVE bajando un poco, ha aflojado, como veis ha tenido un movimiento alcista bastante interesante tras romper la línea, pero aquí ya empieza con un pequeño movimiento lateral y podría incluso corregir algo. Se ha comportado bien, pero ya sabéis, al final es un altcoin, tampoco le pidamos más, es de las que mejor se comporta y con eso nos tenemos que quedar. Cardano mal, en todo ese momento que se ha estado comportando muy bien AAVE, Cardano se ha ido para abajo, así que mala pinta de momento. Ya sabéis que aquí cuenta mucho para las altcoins en el futuro a largo plazo la actividad de la red, y no hay mucha actividad en la mayoría de las redes, y cuanto menos haya respecto a la competencia, pues peor todavía, ¿vale? O sea, en general es malo porque no hay mucha actividad, no se utilizan mucho esas redes, pero si encima se utilizan menos que la media, pues es peor, y es lo que le pasa a Cardano, por ejemplo, ¿no? La moneda de Bitget aguantando bastante bien. Las de los exchange al fin y al cabo sí se utilizan, porque se utilizan bastante los exchange. Eso es de lo que más se utiliza en las criptomonedas. La gente sí que compra y vende criptomonedas. Entonces, bueno, estas más o menos aguantan el tipo, pero aún así también ya veis que
desde hace unos cuantos meses está bajista contra Bitcoin y está ahora en una zona de soporte y a ver si rebota, ¿no? Un poco. BNB también, las últimas jornadas han sido negativas y está en zona de soporte y lo mismo, a ver si aguanta esa zona, porque si no se iría más abajo, si pierde estos niveles de 6.093, porque pierde un soporte y se iría hacia la zona de 5.862. Ethereum, 0,63% de retroceso, está también en una zona peligrosa, porque en el momento que pierda estos niveles de 0,023-0,4 pues se irá para abajo y como digo le han estado intentando reflotar un poco con un poquito de marketing como suelen hacer siempre, cambio de estrategia, pues cada 2x3 cambian de estrategia, ahora ya no son ultra sound money, ahora es otra cosa, pues bueno, lo que toca, y con la narrativa intentan aguantarla, pero al final lo que se sujeta, lo que debería sujetar el precio son las operaciones en la red y eso no mejora por ningún lado. A veces hay pequeños repuntes, pero no son sostenidos ni mucho menos, ¿no? Solana, pues lo mismo, las meme coin van a menos y Solana pues va a menos también. Y XRP sube en el día de hoy, fijaros, pero no... también ayer subía en algún momento de la sesión, luego terminó en negativo, no termina de ser capaz de ponerse por encima de esa zona, perdón, de esa zona de 2087 y lo que he dicho muchos días, o sea, si aguanta ahí es solamente porque la gente está esperando que salgan los ETFs como agua de mayo, pensando que eso va a ser un movimiento que haga subir el precio y justo va a ser lo contrario, porque normalmente es lo que suele pasar, ¿no? Comprar con el rumor y vender con la noticia, todo el mundo está esperando eso y en cuanto salga lo más probable es que haya caídas y además caídas fuertes. Y nada, dejamos ahí el mercado, ahora os pongo la música del canal, 105.200 en este momento Bitcoin, ya digo, a la tarde veremos si hay realmente fuerza suficiente como para romper los 106.000, no hoy, sino el lunes, lo que pasa es que a la tarde se verá si tenemos la fuerza suficiente para dejarnos en una posición adecuada para que el lunes sea un gran día, o si por el contrario vamos a volver a retroceder un poco y tomar un poco de aire en la zona igual de 103.000 o una cosa así, lo veremos a la tarde. Así que nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego. Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Mágicos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada alguien. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Lo entenderás.
Bitcoin hoy al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del